revisión de nuestro experimento. Hay más detalles. Yo, por ejemplo, retaría a nuestros jóvenes estudiantes de física, ¿cierto? Por ejemplo, a Juan David, que es estudiante de física atómica, José Luis, a que nos dé una explicación completa, técnica hoy en día del Steng-Gerlach. Yo aquí les conté con las manos. Hay que resolver la ecuación de Schrödinger y ver si realmente está pasando eso. Es bastante sutil y hay mucha teoría cuántica de la parte del formalismo, del momento angular del átomo, para poder de la ecuación de Schrödinger sacar eso. De hecho, es un cálculo algo tedioso y por ejemplo no se enseña en los cursos de física atómica, pero es un reto bonito. Como hoy en día se harían bien las cuentas desde el punto de vista de la teoría cuántica para explicar el experimento de Stern-Gerlach. Muy bien, yo lo voy a simplificar un poco, ¿cierto? Porque voy a avanzar en la dirección que les mostró Johnny. Voy a hacer una abstracción del experimento, lo voy a simplificar y me quiero concentrar, ¿cierto?, en un par de hechos que van a ser fundamentales de nosotros. Y entonces la abstracción son estas cajitas y estas rayitas que tenemos aquí. Esta cajita es el Steng-Gerlach, ¿ok? Y el Steng-Gerlach, digamos, determina las propiedades, va a ser un aparato para determinar la propiedad del spin de la partícula en una dirección. En este caso teníamos el campo magnético en la dirección Z. Entonces vamos a decir, miren cómo voy a empezar a cambiar, voy a mudar el lenguaje. Entonces, ese campo magnético en la dirección Z me va a servir para determinar el spin de la partícula en la dirección Z. ¿Por qué hace esto? Mire que no me dice nada del spin en X, de hecho no encuentro nada del spin en X. Como el spin es un vector, pues puedo tener spin en Z, spin en X, spin en Y. Esta es la dirección de X, esta es la dirección de X. Entonces el Steng-Gerlach es un aparato que me va a poder determinar, que me va a servir para determinar la propiedad de spin en Z. Pues yo puedo coger esa máquina, que es un electroimán, y voltearle el eje. Entonces cojo y lo volteo. Entonces ahora el campo magnético apunta en esta dirección, hacia ustedes, es la dirección X. Entonces, ese aparato de Steng-Gerlach con un campo magnético orientado en la dirección X me va a servir para determinar la propiedad de spin en X. Porque ¿qué va a hacer? Viene el haz, y en vez de abrir arriba y abajo, pues va a abrir a izquierda y derecha. Y va a producir este resultado, pero de izquierda y derecha. Entonces, el aparato de Steng-Gerlach me va a permitir determinar, ¿cierto?, las alternativas o los valores que toman la propiedad de spin de esas partículas. En este momento partícula no significa nada, o sea, no significa pelotita, nada. Es mejor, cada vez que diga partícula, piensen en el sistema cuántico, sistema, cosa complicada, no es partícula. Cuando pensamos los físicos que tenemos esa cosa de partículas, es una palabra para decir sistema cuántico, sistema atómico en este caso. Es un átomo de plata. ¿Qué me dices? La cosa. La cosa. Y la cosa tiene dos propiedades. Tiene una propiedad que se llama spin, que es vectorial. Y como es un vector, pues usted puede hablar de la propiedad de spin en Z, spin en X, spin en Y. Y para cada propiedad hay dos alternativas posibles. Por ejemplo, en Z, arriba abajo, en X, izquierda y derecha, pero también puede poner el campo magnético en Y, y entonces determinarse para un lado y para el otro lado. Entonces miren que simplificado de esa manera, el experimento de Steng-Gerlach se empieza a parecer a los experimentos de los bloques lógicos y del interferómetro de Max-Enders, de los mismos. Tengo propiedades que asumen valores duales. Ese es el primer misterio. ¿Por qué asume un valor dual? Y esa es la cuantización del espacio que tanto les inquietó
a los físicos de esa época. Pero ese no es el misterio que quiero discutir hoy. Asumen valores duales, punto. Arriba, abajo, izquierda, derecha, más, menos, up, down. ¿Okay? Es lo que, ese es el hecho que me interesa discutir. Y entonces lo voy a simplificar de esta manera. No se ve mucho, no se ve en nada. Los puedo hacer, ¿cierto? Sí. No son difíciles de hacer. ¿Quién me presta un pañuelo? Porque no traje mi borrador. Aquí hay borrador. Este sí es un profesor responsable. Gracias, tío. El primer experimento es calibración. Entonces, las cajitas están etiquetadas por Steng-Gerlach y les voy a poner una etiqueta que me indique en qué dirección. Este es un Steng-Gerlach pinceta, quiere decir que el campo magnético está orientado a la larga de la pinceta. Usted, esas rayitas son heladas de átomos de plata o heladas de electrones que están metiendo. La próxima sesión le vamos a poner cuidado a esta pregunta, se la va adelantando. ¿Qué pasa cuando vienen de a uno en uno? En este momento, no les preocupes, vienen muchísimos, 100.000. De hecho, para las densidades atómicas, 100.000 es bajito. Podrían perfectamente ir muchísimo más átomos de densidad. Entonces entran ese haz y el Steng-Gerlach lo que hace es separarlo en dos haces. Aquellos átomos que tienen la propiedad de spin en Z hacia arriba, que vienen, los voy a denotar así. Esto es un simple nombre, pero me va a ser útil más adelante. O spin en Z hacia abajo. Yo sé que estos que van por aquí era porque tenían el spin así, y estos que van por aquí son los que tenían el spin. Y me voy a concentrar en estos dos. Voy a borrar todos esos. ¿Cómo los hago? Pues puedo poner una rejilla. Pues, pongo aquí una placa y solamente veo estos dos rejitos. Entonces simplemente me quedaron esos dos. O sea, no me preocupo por la estructura de las. Puedo pensar unas planas, completamente planas. Entonces yo puedo hacer el primer experimento que se llama calibración, que es el mismo experimento que hizo John, de verificar que efectivamente mis aparatos de Steng-Gerlach sí están haciendo eso, o sea, sí determinan los valores de la propiedad que yo creo que están determinando, que están midiendo. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues, por ejemplo, cojo los que son de spin en Z hacia arriba, o sea, le pongo, ¿cierto?, un ladrillo a esos. Y lo paso por un segundo Steng-Gerlach que esté orientado en la misma dirección y miro la salida. Y la salida tiene que ser todos los átomos, todo el haz, el 100% del haz sale con spin en Z. Esta no está, no hay nada. Cero. Esto es 100%. Esto es 0%. Entonces ahí tengo una calibración. Y puedo repetir el experimento poniendo el ladrillo acá. O sea, entro al segundo Steng-Gerlach, el haz de spin en Z menos hacia abajo. Y en el segundo Steng-Gerlach el 100% sale menos, o sea que tienen el spin en Z hacia abajo. Esta simplificación, ¿cierto?, es una simplificación diagramática, se puede volver curiosa si usted intenta visualizar el experimento tal como es. Déjenme parar un momentico aquí. Esta es una animación de nuestro hombre en las multimedias. Aquí,
Stengerland, miren ahí está el electroimán. Esas flechitas esos son los átomos centrales. Ahí hay como en Nirvana, está pasa algo raro. Pasa algo raro porque tiene que salir unos para arriba, otros para abajo. Lo que lo bueno de estar sentado aquí es que puede hacerme las preguntas que nunca quisiera que le hagan cuando están parados. ¿Puedes repetir la animación? Sí, claro. Vamos a repetirla. Ahí está. Estas son las dos salidas. Ojo con los átomos antes de entrar al imán. Sí. Miren que los va. Ojo con los átomos antes de entrar al imán. Los va mandando ¿Están así. para arriba o para abajo? Trampa. Porque dijiste que estaban en un horno. Sí. Y si están en el horno, están en cualquier dirección. Sí. Y entonces, Muy difícil. sí, eso te estoy preguntando. Es un problema Problemas técnicos. Problemas de animador. Pero la respuesta, sí, ella no sabe hacer buenas animaciones. Lo que está señalando es muy importante. O sea, la respuesta a lo que está señalando Guillermo sí es importante. Esto es una visualización, esto es una ayuda didáctica, esto es un jueguito. Claro, esto es por poder, pero miren una cosa. Ahí uno va metiendo en las cosas todos los preconceptos que tiene antes. Estrictamente, si no hay imán, los átomos deben salir en cualquier dirección. Y eso es lo que muestra el experimento cuando no hay imán. ¿Cierto? Entonces, es cuando pasan por el imán que toman una u otra dirección. ¿Cierto? No vienen preparados de antemano. Eso hay que, a eso vamos a volver después cuando hablemos de qué es eso de la configuración del espacio, ¿cierto? Guillermo tiene mucha razón, ¿cierto? O sea, eso está bonito, pero desde un punto de vista estricto, esto es mucho mejor. Esta representación es más fiel, en el sentido de que no está haciendo hipótesis acerca de lo que está ocurriendo allá. Por no le pagues. ¿Qué me dices? No le pagues. Devuélveme el dinero. Creo que nunca le pagué. No, solo son unos pequeños ajustes en la animación. La correcta 2.0. Siempre puede mejorar. Ok, entonces este es el primer experimento. Calibración. El segundo experimento es el mismo experimento que hizo Johnny. Se llama complementariedad. Resulta que las propiedades de spin, o mejor aún, el spin en sus diferentes direcciones no son propiedades compatibles. O sea, eso es un resultado que vamos a obtener de lo que vamos a deducir aquí, pero aprovechando lo que ya dijo John. Las propiedades, la propiedad del spin en sus diferentes direcciones son no compatibles. Son propiedades no compatibles. Entonces están sujetas al fenómeno de complementariedad de la teoría cuántica. ¿Y cuál es el fenómeno de complementariedad? El fenómeno de complementariedad es qué le ocurre a uno de estos cuando lo paso por el Stengerland de la otra propiedad, por ejemplo del X. Boris, tengo una duda. ¿Por qué escogieron átomos de plata? Porque tiene el último electrón desapareado. Entonces, Como tiene el último electrón desapareado, sí, el spin. el momento magnético neto Del se spin puede es pensar como un medio. O sea, no es un medio, pero en algunas de las representaciones del momento angular en el átomo de plata, el estado base, ¿sí? Tiene el spin medio. Y tengo otra duda. ¿El momento magnético está relacionado con momento de spin o está también relacionado con momento angular total? Con los dos. Con los dos. Sí. Entonces, el momento en angular de spin, pues el spin está relacionado con el momento magnético a través de un factor que se llama el factor del aldeo, el factor giromagnético, y el momento angular total a través de un factor
que son cosas que calcula Maeche y José Luis, por ejemplo. Eso es toda la teoría de representaciones y reducción del momento angular para hablar en un número. Hay detalles finos, pero podemos olvidarnos del momento angular orbital, o sea, podemos reducirlo al spin. El momento angular orbital, no lo verifiqué, pero tal vez el estado base del átomo de plata es ese. ¿Okay? Entonces debe tener momento angular orbital 0 y momento de spin 1,5 y debe ser de una representación 1,5. No lo sé, podríamos verificarlo. Tienes razón. Lo tenían en cuenta Steinberg. Sí. Sí, o sea, eso era lo que quería. después lo repitieron con hidrógeno. Sí, con hidrógeno. Al año, en 1927, se estaba haciendo con hidrógeno. Sí, que sí solo tiene un electrón. Entonces es muchísimo más fácil. Pero también el momento magnético total cero. Porque se acopla del protón y el electrón. El nuclear y el no. Bueno, debo verificarlo. Sí, primero lo que me están diciendo suena sensato, pero lo que da 0. Lo que pasa es que no es con hidrógeno ionizado, pero no protones. No, es con Con hidrógeno. hidrógeno atómico. No lo sé. Pero No lo sé, tenemos que revisar detalles. Pero si lo van a hacer con hidrógeno, tiene que ser con molécula, pues con H2. Y que de pronto el acople. Lo que pasa es que no, Yo creo que eso tiene que ser con no hidrógeno. leí el artículo del hidrógeno. Y me están corchando en este momento. Hidrógeno molecular, hidrógeno atómico, hidrógeno ionizado. Algún hidrógeno de esos tendrá que ser. Vayan al curso, pregúntenle a Maestro. Este es el curso de fundamentos, el curso de física atómica. Ok. Pero de hecho se puede hacer con electrones. Hoy en día se hace más fácilmente con electrones puros, pelados, para que la propiedad de spin sea la que realmente importe y no haya esos problemas. En un átomo tan grande como el átomo de plata va a haber la duda de si hay acople spin órbitas y no sé qué. Entonces, pero se puede hacer el experimento produciéndolo al electrón. Ok, entonces el experimento de complementariedad es este. Y ustedes no ven las cajas, pero este es Z y este es X. Aquí está mi ladrillo. Este ladrillo cumple una función muy importante, vital en este experimento, porque este ladrillo es el que me está indicando con certeza absoluta que a este segundo Steinberg los átomos que están entrando, las partículas que están entrando están en el estado de spin Z. Yo sé con certeza que los que están entrando aquí tienen el spin y Z hacia arriba. ¿Okay? Y el resultado es que aparecen dos haces de igual intensidad, o sea, la intensidad se pudiera asimilar en este momento a probabilidad en cuanto a frecuencias, el número de objetos respecto al número total. Si de 100.000 átomos que vienen en el haz aquí, 50.000 se quedaron aquí, 50.000 pasaron aquí, 25.000 quedaron aquí. Un resultado 50-50. La mitad de los átomos de spin en Z hacia arriba salen con spin en X hacia arriba y la otra mitad con spin en X hacia abajo. Y usted puede asegurarse que son la mitad porque pone sus ladrillos. Pues puede cambiar los ladrillos por un contador de intensidad o un detector de partículas. El ladrillo se puede cambiar por él. Se puede poner aquí detectores para que justamente le midan esa intensidad relativa y le digan esa probabilidad relativa, esa frecuencia relativa. Y la frecuencia es 50% aquí, 50%. Claro, en los experimentos de la vida real
Este es el resultado de la modelación, ¿cierto? Estadístico. Los experimentos de la vida real pasa como con los experimentos cuando usted tira 100 monedas. No le dan 50 caras y 50 sellos, le dan 48 caras y 52 sellos. O si vuelve y lo repite mañana, le dan 47 sellos y 53 caras. Y si vuelve y lo repite todos los días, nunca le da 50-50. Pero a medida que lo haga más días y mira el promedio, se da cuenta que se acerca a 50-50. Se acerca a 50-50. Inexorablemente, o sea, no se aleja de 50-50, se acerca a 50-50. Entre más veces lo haga, más se acerca a 50. Así los resultados parciales ya desbalanceados o aleatorios, se acercan al 50. Entonces, este resultado hay que tomarlo en ese contexto experimental, como una especie de repetir muchas veces el experimento. Entonces, este es el de complementariedad. En los experimentos de Johnny y en los experimentos de bloques lógicos, ¿cierto? Los vinos de un determinado color, ¿cierto?, tenían probabilidad 50-50 de tener los dos sabores alternativos a los blancos. Los vinos blancos eran 50% amargos o dulces. Y en los experimentos de bloques lógicos, pues con un conjunto seleccionado, obviamente tengo que elegir el conjunto. Yo puedo hacer que, si primero me di triángulos, ¿cierto?, forma, y tengo los triángulos, me salga 50% rojos y 50% azules. Eso no tiene nada extraño. O sea, la complementariedad todavía no tiene nada extraño. Es un resultado que lo pueden tener los vinos y lo pueden tener los bloques lógicos. Sin embargo, si hay una novedad gigantesca que se las quiero señalar aquí. Si usted quiere que las probabilidades sean 50-50, o sea, siempre en el mundo clásico, por ejemplo en el mundo de los vinos o en el mundo de los bloques lógicos, usted tiene que diseñar el conjunto de entrada muy bien. ¿Cierto? O sea, tiene que poner, por ejemplo, de 100 vinos, tiene que poner 25 blancos dulces, blancos amargos, tintos dulces, tintos amargos. Tiene que repartirlo en las proporciones para que le den esos efectos. ¿Okay? Y lo mismo en los bloques lógicos, porque si usted altera la frecuencia ya no le salen exactamente este 50%. Entonces, en el mundo clásico esto es normal, pero usted tiene que hacer una selección del conjunto de entrada. En teoría cuántica no. En el experimento, lo dije mal. En el mundo cuántico, en el fenómeno cuántico es muy bueno. Wow. El espectro de estéticas nos acecha. No quedan de antena. Celular ruso. En el mundo cuántico no importa qué estado ponga aquí. Puede ser el estado que sale del horno. Ese es un estado posible. Usted puede preparar otros estados. Y realmente esta proporción 50-50 siempre está ahí. O sea, no importa de dónde venga aquí. O sea, esta proporción inicial 50-50 depende del estado inicial que prepare. Estoy hablando de esto. Pero esta proporción 50-50, o sea, esto es independiente completamente del estado. Y eso es complementario. O sea, eso es justamente lo que quiere decir. Eso es independiente. O sea, estas probabilidades solamente tienen que ver con este estado en particular, con este, no con el de más atrás, con el conjunto inicial que usted eligió. Porque en los objetos clásicos sí puede cambiarse eso. Puede cambiarse eso. Entonces, eso sí es la única diferencia en este momento entre el mundo, ¿cierto?, los bloques lógicos y los spins. Muy bien. Y aquí es donde viene el experimento final. ¿Cómo fue que tú lo llamaste? Lo
llamaste Creo que- interferómetro, creo que Pues sí. no, complementariados, pero Complementariados tal vez, no me te cuento. Yo lo llamé rocas en la cabeza. Yo lo llamé rocas en la cabeza. Es otra cita famosa de la mecánica cuántica, ¿cierto? Es de Mermin, yo creo. El que no se sorprenda o el que no se maraville de la teoría cuántica es porque tiene rocas en la cabeza. Algo, no hay poder de asombro, no hay manera de asombrarlo. Y entonces lo que pasa en este experimento es que volvemos a medir la propiedad inicialmente medida. Miren que seguimos la misma idea de los bloques lógicos: forma, color, volvemos a la forma, o al revés, volvemos a la propiedad inicial. Entonces aquí tengo, ya me toca hacer las cajitas más chiquitas, si no, no cabe. Este es el Stenger Large. Aquí viene un estado, no sé cuál es, de hecho no me importa. Miren que ya puedo dejar de escribir muchos símbolos, esta cosa habla por sí sola. Podemos hacer matemáticas con estos rayitas y estas cajitas, de ahí se deriva un formalismo. Entonces aquí, miren lo que estamos haciendo. Estos tienen spin en Z hacia arriba. Estos tienen spin en X hacia arriba. Y usted vuelve y se pregunta, ¿qué spin en Z tiene? Hacia arriba. O sea que todos deberían salir así. Usted ve el experimento. No. Aquí empiezo con 1000. Aquí tengo, bueno, en el estado térmico casi que hay 500, pongamos que son 500 y 500. Aquí hay 250 y 250. Aquí hay 125 y 125. O sea, la probabilidad es 50%. La intensidad de las es 50%. Respecto al estado que está. O sea que objetos que deberían tener ya el spin en Z hacia arriba, porque yo lo había determinado, mire el ladrillo que tiene aquí, está seguro de aquí para allá que esos objetos, ¿cierto? Esos átomos, esas partículas, esos electrones tienen el spin en Z hacia arriba. Usted lo movió en X y lo pongo en X porque es una dirección ortogonal, ¿cierto? Que no me digan que estoy haciendo trampas. Es completamente ortogonal. De hecho, eso es algo muy raro. Para Faraday sería extrañísimo que partículas preparadas con spin en Z tengan ¿cómo es? Deflexiones en X. No deberían tenerlas, pero las tienen. O sea, se deflectan en X, a pesar de que vienen preparadas en Z, se deflectan en X. Usted podría decir, no, lo que pasa es que tienen componentes iniciales de la estufa, pero usted puede seguir jugando con los Stenger-Lars y eliminar esa posibilidad. El fenómeno cuántico, ¿cierto? En el Stenger-Lars diría que partículas preparadas con el spin en Z bien definido se deflectan en X. Eso claramente es otro de los misterios, pero no es el misterio más importante. Este es el misterio más importante. ¿Por qué? No sabemos. No hay por qué. Pues, no sé el por qué. Solo sé que esto es lo que ocurre. Y este es el hecho.
Y ocurre porque tenemos aparatos, miren, desde 1922, manchitas, hay que hacerle brujería con el humo del cigarrillo y todo eso. Ocurre, o sea, tenemos una evidencia, no fuera de toda duda, ¿cierto? No podemos, somos científicos, pero tenemos una evidencia muy robusta de que esto es un hecho. Cuando es un hecho, ¿cierto? Vamos a poner a discutir de lo que significa eso, pero es un hecho. Esto es un facto. Y de que esto no es una trampa, no es un mal diseño experimental, no es que sus electroimanes y sus campos magnéticos, ¿cierto?, estén funcionando mal. O sea, podemos hacer una revisión de la física, de la instrumentación, ¿cierto?, del diseño experimental, y tenemos una evidencia muy robusta para decir que esto es un hecho, porque eso en realidad está ocurriendo en el mundo de los fenómenos, eso está pasando, que eso ocurre, que sistemas físicos a los cuales usted supuestamente les habría determinado una propiedad no la tiene. Entonces eso tiene profundas consecuencias para nosotros, porque de todo lo que habíamos dicho, por ejemplo, los bloques lógicos y los binos, esta conclusión nos lleva directamente a tener que renunciar al juicio de atribución en el mundo de los fenómenos cuánticos, porque usted no puede decirlo, ¿cierto? Usted no puede decir lo mismo del sistema cuántico del átomo que del bloque lógico. El bloque lógico es triángulo rojo, y no importa cuántas veces lo haga, cuántas veces lo mire, lo mida, que se inventa formas raras de medir el color, como las que le gustan a Jairo David, lo pone a dar vueltas y quién sabe qué más cosas, pero siempre le da rojo. O para medir la otra propiedad de la forma, o los vinos de John. El vino es amargo y tinto. Ese juicio de atribución, ¿cierto?, de los objetos clásicos se rompe en este caso. Usted ya no puede seguir diciendo eso. Entonces, ¿qué son los átomos? ¿Sí? ¿Tienen spin en Z y spin en X? No, ya no lo puedo decir. ¿Sí? Ya no lo puedo afirmar. De todos los misterios, ¿cierto?, cuantización del espacio, este es el misterio más importante, que se rompe el juicio de atribución. Entonces, ¿y qué voy a hacer? Pues desarrollar una estructura coherente que rompa el juicio de atribución. Por fortuna los modelos matemáticos no es que lo hubieran pensado explícitamente, pero están a la mano. No necesita escarbar mucho en la matemática para darse cuenta que usted ya tiene modelos que expresan justamente romper el juicio de atribución, y ese modelo es la superposición de vectores. De hecho, la superposición vectorial junto con unas herramientas adicionales le permiten a usted fácilmente expresar este hecho. O sea, no hay una gran angustia en cuanto a la descripción matemática, pues la teoría cuántica es la descripción matemática, y la teoría cuántica se reduce justamente, pues se puede reducir en cuanto a este hecho, a eso, superposición vectorial de estados cuánticos y una operación que nos indique lo que significan estos ladrillos, que son operaciones en el espacio de los vectores, pero ya lo veremos. Ok, hay una pequeña sorpresita adicional que también la vio John, ¿cierto? Por eso las siguientes sesiones donde nos dedicaremos a analizar los dos experimentos en conjunto es importante, porque aquí se está viendo con un matiz muy curioso, y es que usted puede recuperar lo que sí espera la intuición clásica. ¿Qué es lo que espera la intuición clásica? Que todos salgan por aquí, ¿cierto? Eso es lo que usted espera. Usted lo puede recuperar si no determina la alternativa intermedia. Es decir,
si usted deja que los dos conjuntos de partículas que inicialmente había separado, aquí en esta manera se ve raro. Les voy a mostrar 500, disculpen. Claro, gracias. Se ven raro porque hay un asunto espacial en esto que estoy haciendo aquí, meter los dos haces en el mismo Stengler. Miren que hay algo espacial porque los haces divergen. ¿Para colimarlos qué? Entonces me toca volverlos a colimar. Entonces tiene dos alternativas. Usa un Stengler más grande que cubra todo el espacio. Lo puede hacer, no hay problema. O usa campos magnéticos adicionales para volverlos a recolimar. Por ejemplo, esa opción de usar campos magnéticos adicionales es la opción que está en las lecturas de Harrison y lo que él llama un filtro de spin, ¿cierto? Lo que él llama un filtro de spin, ¿sabes? Se abren y usted los tiene que volver a enfocar para pasarlos por el siguiente Stengler. Después puede usar campos magnéticos adicionales, pero eso puede introducir un ruido, ¿cierto? ¿Qué estarán haciendo esos otros campos magnéticos ahí? Ok, no se preocupe. Construyó un electroimán lo suficientemente grande para que le dé el tamaño del experimento que usted está haciendo. Eso es, ¿cierto? Aquí por fortuna ya no están los átomos. Como son 3 experimentos de Stengler. Este es viene el horno, ¿cierto? Viene la fuente, viene un primer Stengler en dirección, miren, vertical Z, en dirección horizontal X, y vuelve y se pasa por la dirección vertical Z. Ahorita que nos muestra la panorámica de todo el experimento, se dan cuenta que hay un ladrillo, hay un bloqueo del que viene. Aquí hay un ladrillo y aquí debería haber otro ladrillo. ¿Sí está? Sí, mira, aquí está haciendo un ladrillo. Viene el primero, se abre así, pasa por el segundo, toca abrirlo así, después vuelve y pasa por el tercero y se obtienen los dos resultados. Pero se puede hacer el que corresponde a este. Este es un intento por que nos focalicemos, ¿cierto? Tengo el Stengler en Z, tengo el Stengler en X, les estoy mostrando el mismo. Tengo el Stengler en Z, tengo la fuente, pasa por un Stengler, se desdoblan los dos haces, el de arriba pasa por un lado, si es que lo recombiné y salen esos los resultados. Obviamente eso es dibujo, pero en esta recombinación Guillermo usó un campo magnético para recombinar que los haces vuelvan a redirigirse, que a no le gustan los electrones. Pues aquí hay un misterio muy fuerte. Esto lo esperamos, pero el otro no. Y el otro es el que nos lleva a abandonar la intuición clásica y la lógica clásica. Y tenemos una tarea complicadísima, entre comillas. ¿Cuál es el formalismo que da cuenta de todo eso? Es la teoría cuántica. La teoría cuántica, la mecánica cuántica, cuando examina justamente los atributos de los objetos, expresa esto que estamos diciendo. Expresa que si usted no determina las alternativas intermedias, miren, si no determina las alternativas intermedias, esto es lo que yo llamo no determinar las alternativas intermedias. ¿Por qué usar ese lenguaje? Porque un átomo que entre aquí, usted no sabe si viene por aquí o por aquí, pero cuidado con el lenguaje, ese usted no sabe, no me gusta, pero es una forma de hablar. Aquí no es problema que usted sea por nosotros, no, es una forma de hablar. ¿Sí? Un átomo que llegue aquí
al tercer campo magnético, a este campo magnético, un átomo que llegue aquí no tiene completamente medido o determinado su spin en X. No tiene la alternativa determinada. No tiene la alternativa determinada. En cambio, si yo hago esto, sí tiene la alternativa determinada. Sin lugar a dudas y sin ambigüedad, yo sé que entraron con el spin en X positivo. Y en ese caso, entonces ya sabemos que sale el resultado. Entonces necesito un formalismo que exprese eso, formalismo que vamos a construir. Y aquí otro aspecto muy interesante entre este resultado y el otro, y es que la mecánica cuántica es contextual. O sea, hemos mostrado el hecho cuántico y hemos mostrado una de las facetas más importantes para los fundamentos de la teoría cuántica. Depende del contexto experimental, es como se dan los resultados. Usted no puede hacer una predicción universal y genérica de los resultados sin poner un contexto experimental. ¿Por qué? No puede hacer una predicción universal porque perdió el juicio de atribución de las propiedades. O sea, si yo tengo un bloque lógico aquí, con independencia de lo que le haga, él será rojo y triángulo. Entonces la predicción es universal. Es rojo y triángulo en todas las circunstancias. Es rojo y triángulo en todas las circunstancias. Salvo que lo pinte, salvo que vuelva y lo funda, etc. Pero eso lo entiende. En todos los experimentos posibles es rojo y triángulo. Como eso se perdió, como ya no puedo seguir diciendo que tienen spin en X hacia arriba y spin en Z hacia arriba y spin en X a la derecha, Z más X más, como ya no puedo usar el juicio de atribución, yo ya no puedo hacer una predicción de carácter universal. Me toca poner el contexto experimental. Es que el experimento es este o es este. El experimento es este o es este. Dependiendo del experimento tengo una respuesta diferente. Entonces la mecánica cuántica es contextual. Y contextualidad es justamente, es precisamente eso. O sea, me toca definir, ¿cierto?, las condiciones para poder hacer la predicción. No puedo hacer predicciones per se, ¿cierto?, simplemente diciendo son de un solo tipo o son del otro tipo. Muy bien, para resumir, aquí volví y puse los bloques lógicos, ¿cierto? Triángulos rojos, de aquí spin en Z hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? O sea, hay que contrastar, ¿cierto?, la bolsa de los triángulos rojos, hay que contrastarla, hay que reflexionar seriamente sobre esto. Spin en Z hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? ¿Dónde demonios estaban estos? ¿Dónde demonios estaban estos? Como les he dicho, no hay un porqué. Mucho del debate de las interpretaciones de la teoría cuántica es tratando de buscarle un porqué a esto. Pues si usted actúa como la cuchilla de Ockham, simplemente acepta el porqué y pues construye una teoría científica, que es la mecánica cuántica. Muchos de los programas de la famosa, no sé cuánto, el 50-60% de los debates de las interpretaciones de la teoría cuántica tienen que ver con este hecho. Si usted lo asume como las manzanas caen, pues puede construir una teoría. Ya te doy la palabra. Nuestro hombre de los medios, ayer era el día de periodistas, nos hizo un sitio en internet muy bonito en donde está dejando como repositorio todos los videos, así que hagan preguntas inteligentes porque quedaron registrados. Están todas las lecturas. Eso es un material que queda ahí para
para que lo estemos examinando. Por eso sé los chismes de lo que discutieron, ¿cierto? Estaba enterado de los chismes. En el sitio de Dropbox, ¿cierto? Estamos poniendo continuamente cosas, material, simulaciones, ¿cierto? Los videitos, los artículos. Y por ejemplo, no lo alcancé a mostrar, pero esto es un Apple de Java. Yo lo descargué, lo voy a poner en el sitio de Dropbox. Lo ejecutan, ¿cierto? Los applets de Java se ejecutan en los navegadores de internet. Se pueden hacer estos experimentos, ¿cierto? Pueden poner los Stengerla tal como lo ponemos ahí, poner las direcciones de los spines aquí. Usted aquí puede cambiar las direcciones de los spines. Es una interfaz muy intuitiva y puede preparar el estado que le manda esta cajita. Aquí el número de Stengerla, desde 1 hasta 3. ¿Y aquí modifica la ansiedad? No, se modifica el estado inicial y se empiezan a mandar ahí, y eso le hace una estadística. Tiene un generador de números aleatorios, entonces no es tan diferente de un experimento. Claro, tiene los cálculos de la teoría, pero no tiene los pesos estadísticos de la teoría, ¿cierto? Tiene un generador de números aleatorios para mí. Él no da 50-50, da tu borrador porque tienes 15. Entonces, es un applet de Java chévere para jugar, pues para poner a prueba si su intuición cuántica es correcta. Esto está programado con las reglas cuánticas, lo pueden tomar por el experimento. Entonces, usted quiere a ver cuál será el resultado aquí, pues puede, ¿cierto?, probar su pericia contra el applet Java. Y ya para terminar, no los molesto más, todo ese material va para el Dropbox. Vamos a empezar, después de hacer la síntesis de los dos experimentos del interferómetro Mach-Zehnder y el Stengerla, vamos a empezar con el formalismo. Tenemos que dar cuenta de esto. ¿Cómo demonios es que vamos a dar cuenta de eso? Y realmente es sorprendente porque el formalismo matemático es muy sencillo, o sea, no se necesita un gran formalismo matemático para darse cuenta de eso. Lo vamos a hacer un poco como lo hace Albert, pero un poco más formal como lo hace Sakurai, y si usted es muy atrevido, pues lea Lichman. En Lichman hay un poco más de profundidad en el formalismo que le permite, por ejemplo, a los estudiantes de física, a los lectores de la física, entender más cosas. Y el último chisme de hoy, 6 de 1 minuto, es que Otto Stern fue premio Nobel de Física en el 43. Se lo dieron en el 44 porque en esa época había una extraña tradición que se repitió muchas veces antes y después de la Segunda Guerra Mundial se acabó esa tradición. Que habían unos años en donde no se otorgaba el premio Nobel porque o había guerra, o en este caso porque no había candidatos, en el año 43 no había candidatos buenos para que el Comité Nobel otorgara el premio Nobel. Se lo dieron en el 44, con retroactivo al 43. O sea, en el 44 se lo dieron a Otto Stern y a Rabi en la misma ceremonia, pero uno que decía el año 43 y otro que decía el año 44. Noten la ausencia de Gerlach. ¿Qué pasó con Gerlach en el premio Nobel? El experimento es de Gerlach. ¿Viste? Un físico que tratamos de recordar ahora no era Weizsäcker. Víctor Weizsäcker, probablemente es Víctor Weizsäcker. Y muy bien, muchachos, eso es todo por hoy. Si quieren empezar una disputa, entonces con nuestra discusión, hoy quería prácticamente, ya estamos a punto de terminar el primer capítulo de nuestro programa. Y quería retomar la discusión que traíamos, que tenemos desde junio. Y lo que hoy se quiere hacer
es discutir el experimento Stern-Gerlach, y mostrarlo como el ejemplo fundacional de lo que llamamos el hecho cuántico. O sea, ya Johnny, utilizando un experimento equivalente que se llama el Mach-Zehnder, ese montaje del interferómetro, se llama el experimento Mach-Zehnder, así es el nombre pues técnico, interferómetro Mach-Zehnder. Es el nombre técnico del experimento en el área, el Mach-Zehnder, el interferómetro Mach-Zehnder. Se vio una sorpresa, ¿cierto? Y queremos dilucidar, ¿cierto? Mostrar aún más la sorpresa y la diferencia entre el mundo clásico y el mundo cuántico, el mundo de los fenómenos clásicos y el mundo de los fenómenos cuánticos, con el experimento de Stern-Gerlach. La próxima sesión intentaremos hacer una fusión de los dos experimentos, porque realmente son dos caras de la misma moneda. ¿Okay? El experimento de Stern-Gerlach y el experimento de Mach-Zehnder son de la misma clase de experimentos cuando nos referimos a sistemas cuánticos. Ok, sigo mi colección de citas. Está buena, este curso está muy bueno porque sigo coleccionando citas de la mecánica cuántica, algunas que ni me había cruzado. Estas son tres que tienen que ver con el experimento de Stern-Gerlach. La primera es una cita de Arnold Sommerfeld, que la escribió en el libro de Estructura Atómica y Líneas Espectrales. Ese es un libro notable porque fue escrito en 1923. Bueno, la tercera edición es de 1923. O sea, antes del nacimiento de la mecánica cuántica. Recuerden que la ecuación de Schrödinger, bueno, la ecuación de Heisenberg, la escribe Schrödinger, la llamamos ecuación de Schrödinger, pero fue Heisenberg quien la escribió por primera vez, la escribió hasta el 26. Entonces es un libro en el cual se estudia la fenomenología de los experimentos de líneas espectrales, que era el problema, ¿cierto?, original que había motivado la búsqueda de la teoría cuántica. La estructura del átomo es el origen, ¿cierto?, de la teoría cuántica. Es un libro que discute toda esa fenomenología sin mecánica cuántica, o sea, con física clásica. ¿Okay? Es un libro notable por esa descripción. Y lo otro notable es que Arnold Sommerfeld fue el profesor de Heisenberg, de Pauli, de Jordan. Él fue el que educó a todos esos jóvenes físicos que desarrollaron la teoría cuántica. Arnold Sommerfeld. Ok, entonces dice Sommerfeld, a través de su astuto, inteligente, brillante arreglo experimental, Stern y Gerlach son dos personas, Otto Stern y Walter Gerlach, son dos físicos diferentes. No solamente demostraron ad oculus, o sea, evidentemente lo pusieron ahí, ¿cierto?, a la vista. No solo demostraron la cuantización, y miren esto quiero que noten esto, la cuantización del espacio de los átomos en un campo magnético, sino que también proveyeron el origen cuántico de la electricidad y su conexión con la estructura atómica. Es una cita bastante interesante también. Por ejemplo, para los especialistas modernos, lo que está diciendo Sommerfeld ahí también tiene algo raro, algo curioso. El experimento de Stern-Gerlach es del 1922. ¿Okay? Es un experimento de 1922. Por eso apareció en la edición del libro de Sommerfeld del 23. Okay. Y está citado en este artículo de Physics Today, que se los quiero mostrar ya mismo, porque es un artículo muy curioso. Todavía no está en la carpeta de Dropbox, pero va a estar. Stern-Gerlach, como un man cigarro, o un cigarro, sí, un man cigarro, ayudó a reorientar la física atómica. Y es un recuento de una anécdota
de Walter Gerlach, a uno de los autores del artículo, y dicen ciertas cosas muy... hacen una especie de recorrido histórico sobre el experimento. Muy bien. Esta segunda cita es una cita de Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli era muy respetado entre los físicos de la época, tenía un poderío matemático muy notable, muchísimo más que Werner Heisenberg. Werner Heisenberg era un tipo de habilidades matemáticas extraordinarias, pero Wolfgang Pauli era el tipo que dominaba las matemáticas. De hecho, la estructura matricial de la teoría cuántica, que vamos a desarrollar un poquito cuando veamos el formalismo, se debe a Pauli y a Jordan bajo sugerencia de uno de sus profesores, que era Max Born. Pero Max Born no tenía ni idea de eso. Les dijo a esos muchachos, se parece como a eso. Y Pauli y Jordan fueron los que desarrollaron las cosas. Todo lo que aprenden los físicos en mecánica cuántica 1 y 2 prácticamente se debe a Pauli, Jordan y Dirac. Ellos hicieron teoría de perturbaciones, ellos hicieron el spin, ellos resolvieron el oscilador armónico, resolvieron las perturbaciones armónicas para sistemas de todo un conjunto de cuerpos de conocimientos que hoy es el canónico en la física, se debe prácticamente a Pauli y sus colaboradores. Fue el que resolvió el átomo de hidrógeno usando las ecuaciones de Heisenberg por primera vez. Heisenberg lo intuye y todo eso, pero no llega a la respuesta completa. Es Pauli el que hace ese trabajo. Entonces dice Pauli, esto debería convertir aún al no creyente de Stern. Al no creyente. O sea, miren los términos en que se pone la discusión. Y es una respuesta de Pauli en el año 23 a Walter Gerlach. Es una respuesta por correo. ¿Y esto qué es? ¿Los resultados del experimento? Sí, los resultados del experimento. Porque apenas ellos tuvieron los resultados del experimento, como se hacía en la época, ¿cierto? Hoy en día lo ponemos en una base de preprints, de documentos electrónicos, para que todos nuestros colegas lo lean, ¿cierto? En esa época había que mandar las cartas, ¿cierto? No había fotocopiadora, entonces había que escribir muchas, ¿cierto? Para Berlín, para Heidelberg, para Londres, para Nueva York, para París, ¿cierto? Entonces mande las cartas a los principales referentes de la física y Walter le envía el resultado a Pauli. Y esa es la respuesta, ¿cierto? También de vuelta, la respuesta de Pauli a Gerlach. Stern era un feroz crítico del modelo de Bohr, ¿cierto? Ahí esos creyentes o no creyentes, en esa época, miren que es el 23, se hace referencia al modelo de Bohr. Stern era un crítico feroz del modelo de Bohr. Y era un crítico feroz porque no le comía carreta a Bohr, decía que Bohr estaba inventando. Pues Bohr inventó, ¿cierto? Evidentemente. Entonces había una profunda insatisfacción en Stern. Y Wolfgang Pauli divide, ¿cierto?, los que creemos en este asunto y los que no creen en este asunto. Muy bien, ya este color está muy maluquito. Esta es una cita de Isidor Isaac Rabin, un judío, con el nombre no puede ser otra cosa. Y dice Rabin, aquí hay unos puntos suspensivos, es una cita más grande. Los resultados del experimento de Gerlach me convencieron de una vez y para siempre, o de una vez y por todas, que un ingenioso mecanismo clásico estaba fuera de lugar y que teníamos que aceptar el hecho de que el fenómeno cuántico requería una orientación completamente diferente, una nueva orientación completamente diferente. Y ese convencimiento de Rabin es determinado por el resultado del experimento de Stern. ¿Ok? Hay un segundo artículo que les quiero mostrar, que no está todavía en el Dropbox, pero
muestra que el experimento de Stengera causó un poquito de conmoción en el año 22, cuando salieron sus resultados. Este es un artículo histórico de este año. Esto es el Annales der Physik. El Annales der Physik es la segunda revista más vieja de la ciencia. La primera revista es los Proceedings de la Royal Society. Annales der Physik es la segunda revista más, se publica desde 1790. Van en el volumen 525. Sí, desde 1790. En Annales der Physik es donde Einstein publicó, por ejemplo, sus artículos de 1905. Y Annales der Physik fue la revista de la física casi hasta los años 20. Después el centro de influencia pasó a la Physical Review, que es la actual revista de los gringos, que ya va a cumplir 100 años de publicada, y hoy en día eso se está haciendo, hay demasiadas revistas por ahí. Entonces, este es un artículo en Annales der Physik de este año, en donde se hace un recuento histórico de un artículo que Einstein, el viejo, y Paul Ehrenfest, uno de los mejores amigos del viejo por esa época, hicieron sobre el propio artículo del experimento de Stengera. Albert Einstein, en la mitad de mayo de 1922, le escribe a Max Born. Pero lo más interesante en estos días es el experimento de Stengera. Einstein le escribe a Born. Lo más bueno que ha pasado por esta época, mayo, ¿cierto? La mitad de mayo de 1922, es el experimento de Stengera. Y se hace un análisis ahí. Aquí están los dos. Paul Ehrenfest es una figura trágica de la física. Cuando nosotros aprendemos física nos desligamos de los nombres, es usual. Somos irrespetuosos con nuestros padres. De hecho, los textos de la física pues tienen que mencionar a Einstein, porque Einstein viene a Einstein, pero de resto a nadie más menciona por ahí. Paul Ehrenfest se suicidó, tuvo una vida muy trágica y tormentosa, y era uno de los grandes amigos en los años 20 de Albert Einstein, un tipo muy brillante, pero muy tormentoso. Entonces, en este artículo se hace un análisis de lo que dijo Einstein acerca del experimento. O sea, Einstein y Ehrenfest publicaron un pequeño análisis del experimento de Stengera y dijeron, sí, esto está muy interesante y esto tiene que ver, esos son los cálculos manuscritos de Ehrenfest. No había LaTeX en la época. Entonces ahí están todas las cuentas bien detalladas. Y se muestra cómo Einstein y Ehrenfest toman nota del resultado. El resultado es la cuantización del espacio. ¿Listo? Todo el mundo interpretó el experimento de Stengera como se demostró la cuantización del espacio. Pero se les olvidó, o sea, no se les olvidó, se les pasó por algo más contundente y más fuerte, que es justamente lo que queremos analizar. ¿Okay? En esa época se pensó que el experimento de Stengera había mostrado la cuantización del espacio, y ya lo vamos a entender. Por lo que les quiero mostrar hoy, el problema es que en el experimento de Stengera hay algo muchísimo más contundente que se está diciendo ahí. Muy bien, este es mi plan para hoy. Quiero discutir muy brevemente esto porque las discusiones estuvieron muy buenas. Yo no sé de qué te quejas, yo vi las dos charlas. Buenas para dormir. Y quiero seguir provocando a nuestra audiencia. Revisar los detalles de la física detrás del experimento de Stengera y después meternos simplificando el experimento, o sea, tomando lo esencial del experimento, lo que nos dice el experimento de Stengera. De hecho, muy bien, pasémoslo así rápido, una revisión de lo que hemos hecho. O sea, se ha discutido mucho qué es una cosa. Tuvimos dos sesiones donde la pregunta era ¿qué es la cosa? No sé si están de acuerdo, pero de todas las intervenciones que ustedes hicieron y que yo escuché y de mis reflexiones, pues
algo en lo cual podemos estar de acuerdo es que la ciencia no se preocupa por la cosa en sí. Esa pregunta ya no es de la ciencia, tú mismo lo dijiste, es de la metafísica. La cosa en sí, eso ya no le interesa a los físicos ni a ningún científico. La pregunta de por la cosa en sí, ¿cierto? Dejó de ser una pregunta científica, está en el ámbito filosófico de la metafísica, pero sí nos preocupamos por cómo es la cosa para nosotros, ¿cierto? Cómo es la cosa para nosotros. Ahí el asunto, ahí la cosa se pone difícil porque la cosa es para nosotros o la cosa es independiente de nosotros, ¿cierto? Entonces esa diferencia entre realismo, objetivismo, idealismo, ahí empieza a ponerse complicado. Pero independientemente de eso, de la postura que tomemos, cuando un idealista, un realista, un empirista, un pragmatista va al fenómeno, él pretende que el fenómeno le permita diferenciar con claridad lo que es de lo que no es. Él pretende que el fenómeno sea claro y distinto a los otros fenómenos. Entonces, con independencia de la postura epistemológica que tiene. Muy bien. Hicimos énfasis en las propiedades de las cosas. Ya no son las propiedades esenciales de las cosas, sino son las propiedades accidentales. Porque ya no queremos estudiar la cosa en sí. Son las propiedades que emergen, por ejemplo, de la interacción del objeto con el resto de objetos del universo. Esas son las propiedades que nos permiten definir y clasificar nuestros objetos de estudio, ¿cierto? Y nos permiten hacer eso, ¿cierto? Diferenciar con claridad lo que es de lo que no es. Y esas propiedades o atributos y sus cualidades, las cualidades son los posibles valores de las propiedades. Teníamos bloques lógicos, John introdujo los vinos, es un buen ejemplo, ¿cierto? Los vinos son amargos, dulces, tienen esa cualidad respecto a la propiedad de sabor, o son tintos, ¿y cuáles son los otros? Y blancos respecto a la propiedad de color. Algo aquí que yo sé que genera mucho debate, pero que digamos al nivel de las propiedades accidentales, o sea, de las propiedades que los científicos necesitamos examinar en los objetos del mundo para poderlos definir como objeto de estudio, es que esas propiedades o esos atributos que voy a examinar tienen que ser independientes, ¿cierto? De un montón de cosas, por ejemplo, independientes del sujeto, independientes del aparato de medición, independientes del acto de medición misma, ¿cierto? Porque hay una intuición, ¿cierto?, que le asigna a esos atributos, a esas propiedades, las reglas de la lógica clásica. Esos atributos o propiedades satisfacen el juicio de atribución y satisfacen los axiomas del pensamiento, eso hay que ponerlo entre comillas, o las leyes de la lógica clásica, las tres leyes de la lógica clásica. O sea, una cosa es una propiedad, si se lo puedo asignar en una relación a un objeto del mundo a través del juicio de atribución. El juicio de atribución es esa asignación, o sea, el vino es blanco y amargo, y esa propiedad satisface esas leyes de la lógica clásica, esas leyes del pensamiento, como las llamaban Russell. O sea, esa frase satisface esa frase o esa proposición satisface el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio del tercero excluido. O sea, como un vino blanco y amargo, un vino blanco y amargo, ¿cierto?, no es un vino tinto y dulce, ¿cierto? Es un vino blanco y amargo. O sea, podemos examinar las tres leyes, los tres axiomas: satisface el principio de identidad, satisface el principio de no contradicción y satisface el principio de tercera exclusión. ¿Ok? Muy bien. Eso es importante para nosotros. Esto que les dije que parecía intuitivamente obvio va a ser importante hoy.
Se me olvidó traer los bloques lógicos, ustedes ya están suficientemente entrenados con bloques lógicos, ya no los necesitamos para hacer el experimento. El experimento de los bloques lógicos miren que es el mismo experimento que hizo Johnny, ¿cierto? O sea, dos atributos con dos cualidades, color y forma, ¿cierto? Y en el juego de la selección, si selecciono primero forma y después selecciono color y después al final me vuelvo a preguntar por la primera propiedad, cuál es la forma, pues no encuentro sorpresas, porque el juicio de atribución, ¿cierto? En ese mundo de objetos, en ese universo de objetos me permite decir estos bloques lógicos son triángulos rojos, triángulos azules, círculos rojos, círculos azules. No es sorpresa, no lo esperamos. Muy bien. Unas preguntas que se dejaron muy interesantes. O sea, las voy a ver aquí porque vi que el debate había sido fenomenal. Causalidad del determinismo. Me pusieron mucho a pensar lo que nuestros filósofos nos dijeron, que la causalidad es accesoria, pues que no la necesitamos. Antes al contrario. Yo creo que, pues, y Johnny lo dijo, la suponemos. Exacto, la necesitamos para entender el mundo, pero no está afuera en el mundo, no es exterior a nosotros. Esa es una pregunta, de un tamaño terrible. Yo me acordé de algunas cosas que le he dicho a mis estudiantes, por ejemplo también con la continuidad del espacio-tiempo. La continuidad del espacio-tiempo también la ponemos en el mundo. Por ejemplo, Kant nos puso, antes de poder entender el mundo está la continuidad del espacio-tiempo y la causalidad. Son las dos condiciones para que el pensamiento pueda entender el mundo en Kant. Pero me he acordado que muchas veces le he dicho a mis estudiantes que eso está bien, pero que estrictamente eso es un problema de la física. Que a pesar que, como lo dijo Johnny, en la mayoría de los experimentos usuales no estamos probando causalidad ni la continuidad del espacio-tiempo, sí es posible que un programa de investigación en física se pregunte eso y trate de determinarlo por una manera experimental. O sea, no es extraño, pero quiero que esa es una posición un poco radical. No es extraño que hayan físicos pensando en que es posible preguntarse si hay causalidad o no, o si hay continuidad en el espacio-tiempo, y como físicos, para diferenciar la discusión de física de la metafísica, tienen entonces que ser capaces de producir un experimento, una predicción verificable experimentalmente. ¿Okay? A nivel de la causalidad y el determinismo no lo sé, pero a nivel de la continuidad del espacio-tiempo sí se está haciendo eso hoy en día. ¿Okay? Hay colegas, físicos teóricos, muy ingeniosos, que están tratando de preguntarse la causalidad del espacio-tiempo, porque el espacio-tiempo perfectamente podría ser, no sé, grumulitos, pues, cuantizado. No que sea continuo, eso es una exigencia nuestra, pues así lo vemos más o menos. Pero ¿qué pasa si el espacio y el tiempo realmente parecen por flashes, por paquetes, no por cosas infinitamente dividibles? Entonces, la discusión pertenece a un plano por fuera de la física, pero es posible llevarlo a la física. Y es pertinente, y se puede hacer un programa de investigación en eso, de hecho. Se puede hacer un programa. Me quedé pensando si habíamos examinado esta la hemos examinado, y ya hay intentos, y hay hasta resultados experimentales de la continuidad del espacio y del tiempo. ¿Hasta qué escala sabemos que el espacio y el tiempo es continuo? Por ejemplo, hay experimentos de ese tipo en colisiones de altas energías. Pero me puse a pensar si hay experimentos que se interroguen sobre esto y no, definitivamente no encontré. Y la causalidad y el determinismo está entrelazado con sus antónimos, que son el azar, ¿cierto? La aleatoriedad y la estocasticidad. Son los dos conceptos completamente opuestos. Y una cosa muy curiosa, unas palabras sobre eso, es que en la física clásica no hay ningún origen para la aleatoriedad.
La aleatoriedad, lo voy a decir de otra forma, la aleatoriedad que emerge en la física clásica es aparente. La aleatoriedad que emerge en la física clásica es porque usted, como observador, como experimentador, como científico, no es lo suficientemente inteligente, porque usted no tiene toda la información del sistema o porque no es suficientemente astuto, porque usted o no conoce todos los grados de libertad, o no puede hacer toda la integración de las ecuaciones de movimiento, o no tiene el conocimiento preciso del estado inicial. O sea, siempre es un asunto de que a usted le falta algo, y de ahí emerge la aleatoriedad a nivel clásico. Es el problema para generar buenos números aleatorios en la práctica. En la práctica, claro. Y qué bueno que lo dijiste. Coincidencialmente, el fenómeno aleatorio genuino, que no depende del conocimiento del observador, es el salto cuántico, la medición cuántica. Entonces, por ejemplo, hoy en día hay generadores de números aleatorios que se basan justamente en ese hecho. ¿Sí? O sea, pareciera, por ejemplo, Anton Selinger lo ha dicho, para él el hecho cuántico fundamental es la aleatoriedad en el momento de la medición. Ya vamos a entender, ¿cierto? Todo eso. Tenemos un curso para entender todas esas cosas. ¿Bien? Pero para decirles que de manera curiosa, esto que a nivel clásico es como una frontera borrosa, ¿cierto? La aleatoriedad a nivel clásico es un asunto de que no vemos bien. A nivel cuántico pareciera que es fundamental. Selinger dice que es lo fundamental. Muy bien. Boris, Dime. recordé de la diferencia entre causalidad y determinismo. Sí, determinismo, qué bueno que me lo preguntaste porque lo puse a propósito. Causalidad es como la noción, ¿dónde está? No vino el que lee la Wikipedia, ¿cierto? El lector de Wikipedia. Causalidad está ligada a esa condición de necesidad de que si un fenómeno A está siempre antes, ¿cierto?, en el ordenamiento temporal que el fenómeno B, y siempre que aparezca A va a aparecer B, entonces hay una relación de causalidad. El determinismo tiene un significado más preciso en física y es una expresión de la causalidad en física. El determinismo se expresa de la siguiente manera. Voy a tratar de usar un lenguaje que sirva tanto a la cuántica como a la clásica, porque la cuántica es determinista. Tiene una parte determinista y tiene una parte aleatoria. Hemos dicho que en el proceso de medición hay aleatoriedad, pero la cuántica tiene, la otra mitad de la cuántica es determinista. Y es una expresión de la causalidad en la teoría. El determinismo en la física es el hecho de que para una única condición inicial de un sistema, del estado de un sistema, este es el estado de un sistema. Si es el estado mecánico, son los valores de velocidad y posición, pero podría ser el estado cuántico, el estado inicial cuántico, no hay ningún problema de eso. Entonces el determinismo es el hecho de que en nuestros modelos matemáticos del mundo, una única condición inicial genera una única trayectoria en el espacio de estados del sistema. Esos estados viven en un espacio de estados. Entonces, esta condición inicial, la evolución temporal de esa condición inicial genera una única trayectoria en el sistema, o sea, genera una única secuencia de eventos en el tiempo. Por ejemplo, eso es tan fuerte que hay ecuaciones matemáticas que, por ejemplo, evolucionan así. Esto es una posibilidad para una ecuación matemática. Pero esta ecuación matemática es no determinista, porque
permite que las trayectorias se crucen en el espacio-estado. Si dos trayectorias se cruzan en el espacio-estados, se rompió el determinismo y se rompió la causalidad. ¿Por qué? Porque si usted va al punto de corte, usted empezó aquí, y esta generó esta trayectoria, la negra, y esta condición inicial roja generó la trayectoria roja. Entonces usted espera un tiempo y va y mira después en el punto de corte, y ahora cambia la condición inicial. El tiempo va fluyendo, la condición inicial la puedo tomar aquí, pero puedo esperar y tomarla más tarde. No hay ningún problema con eso. Si usted se pregunta cuál es la trayectoria que surge de esta condición inicial, se da cuenta que yo tengo un problema. Tiene dos trayectorias. Tiene una única causa, tiene dos efectos. O lo puede leer retrospectivamente, ¿cierto? Esta es la predicción y esta es la dirección hacia adelante en el tiempo, es la dirección de predicción. La dirección hacia atrás en el tiempo se llama la dirección de retrodicción, o sea, predecir y retrodecir. Dos causas tienen el mismo efecto. Lo puede leer de las dos maneras. Una causa tiene dos efectos, o dos causas tienen un efecto. Por cualquier lado usted rompió el determinismo que le asigna una única cadena. Esa cadena causal es única. Y en el espacio de estados es sagrado que, por ejemplo, este tipo de cosas no puedan ocurrir. Por ejemplo, hay modelos matemáticos que tienen eso. Uno a ojo, sin pensar mucho, los desecha porque son no deterministas, ¿okay? Porque están rompiendo la causalidad. Entonces, el determinismo hace referencia a esto. Y miren que en el sentido de Laplace, pues es justamente el determinismo laplaciano. El conocimiento de esta condición inicial le permite a usted predecir hasta tiempo infinito o retrodecir hasta tiempo menos infinito. Dime, Guillermo. Dos pequeños comentarios sobre causalidad y determinismo. Aparentemente el determinismo clásico, la versión de Laplace, hace que el tiempo no exista. No Sí. tiene sentido el tiempo. Todo es actual, ¿cierto? Es equivalente para allá que para acá. Porque dado una condición puedes predecir, el biólogo, ¿cierto?, sabe en cualquier instante futuro o pasado cómo va a ser el universo. Entonces de alguna manera el tiempo deja de transcurrir en algún sentido. La causalidad, como es una especulación mía, se me antoja más asociada a un teleologismo. No hay nada que no tenga una causa. Todo efecto debe tener una causa y a la larga todo tiene que tener una dirección. Entonces se plantea como dos visiones del universo completamente diferentes. Esa que todo tiene que tener una causa es muy buena. Introduce una flecha del tiempo, porque está la causa y está el efecto. Como lo dijo muy bien Guillermo, Sí, lo dice bien. no hay. Lo que caracteriza el tiempo es la dirección. Sí. En un universo Pero determinista no hay dirección. ¿quién pone esa dirección? ¿Cierto? O sea, la pregunta de Guillermo es buenísima. ¿Quién pone la dirección del tiempo? En ninguna teoría clásica es posible poner una dirección del tiempo, ¿cierto? La dirección se la ponemos nosotros. Porque me acuerdo de lo que Juana me hizo ayer, pero no lo que me va a hacer mañana. Como la dirección es estadística, entonces es emergente. Son sospechas que tenemos hoy en día, si tienen mucha razón. O sea, la dirección del tiempo y es uno de nuestros mayores problemas. Pero es nuestro cerebro actuando en el mundo. Si el hecho atómico, perdóname, si el hecho atómico de la naturaleza se pudiera representar como un diagrama de Feynman, entonces la dirección del tiempo no tiene sentido, porque se puede leer en cualquiera de las dos direcciones y es completamente. Sí, tú tienes razón, pero hay una ruptura en la teoría cuántica, porque en la mitad de la teoría cuántica satisface eso. Con la teoría cuántica tiene un salto. Heisenberg lo dice, la mecánica cuántica es determinista, solo que por el principio de incertidumbre no se pueden conocer las condiciones
iniciales completas para hacer la solución de la única trayectoria del sistema. Es una forma de decirlo, pero yo creo que es más preciso decirlo así. En teoría cuántica hay una discontinuidad en la evolución. En el momento de medición, el estado pasa del estado que usted conocía antes al estado que toma el sistema instantáneamente después de que usted hizo la medición. O sea, hay saltos. Y el sistema pasa de un estado a otro estado. No hay esa continuidad en los estados. No, sí, sí la debía haber, pero En 11 dimensiones. Okay. ¿Por qué la debe haber? No. porque lo otro es muy feo. Sí, es como en los juicios estéticos y de valor de estos muchachos. Muy bien. Dicho eso, ¿cierto? Me gustaría entonces entrar en el experimento de Stern-Gerlach. El experimento de Stern-Gerlach es un experimento de haces moleculares, o sea, tal como lo hizo Otto Stern y Walter Sternbach en los años 20. Es un experimento de haces moleculares. Ellos usaron moléculas de plata, átomos de plata, que pasan por campos magnéticos. ¿Okay? Entonces es un esquema de diseño experimental del experimento. Ellos tienen aquí una cosa que se llama horno. ¿Okay? Hay un colimador. En el horno el gas atómico se calienta muchísimo para que salga como un chorro. Entonces es simplemente un horno para sacar un haz de partículas. En este caso las partículas son átomos de plata. Y para poder controlar la dirección del haz, ¿cierto? Y poder hacer el experimento, se usan colimadores. Hoy en día, por ejemplo, en óptica usamos pinfoles, pilas de difracción, cosas de esas, pues, para controlar los haces ópticos en nuestros experimentos. Pero en el experimento de Stern-Gerlach, entonces ponen un colimador que es simplemente una rendija. ¿Okay? O sea, viene el haz y esta rendija solamente deja pasar los átomos que tienen esta dirección de velocidad, este momento. Y con esos átomos que pasan a través de esta rendija, es que yo voy a hacer el experimento. Entonces tengo un horno calentado a muy alta temperatura, más de 600 grados centígrados. ¿Okay? Incluso podría llevarse a más. Eso parece mucho, pero si ustedes piensan que parece mucho para la tecnología, 600 grados centígrados, un horno casero a duras penas 240 o 160 grados centígrados. Pero es muy fácil llegar a 600 grados centígrados. De hecho, en esa época llegaban a más alta temperatura y a más baja temperatura, llegaban a 2 grados Kelvin. O sea, para la época de este experimento, usted podía calentar las sustancias desde 2 grados Kelvin hasta 1000 más o menos, que es la temperatura con la que se hacen los procesos metalúrgicos, 1200 más o menos, calentar las sustancias. Entonces 600 grados no es una dificultad experimental muy notable. Entonces usted tiene un haz de átomos de plata que va en esta dirección. El experimento hoy en día se pueden reemplazar los átomos de plata por un electrón. Si usted en vez de tener un horno tiene una pistola de electrones, la venden en la NASA. Televisor. No me dejaste impresionar a los muchachos. Un tubo de rayos catódicos, un televisor de esos de tubo. Es una pistola de electrones, o sea, es un dispositivo que arranca electrones de un metal y los pone, los genera como un haz. Los voy a decepcionar más todavía. Vean, así tú. Aquí hay montones de electrones viajando, sí, muy bien. Como una pistola de electrones. Hay más que el estado sobre el Puede reemplazar los átomos de plata por electrones y técnicamente la propiedad importante que, digamos, que
determina la física del experimento de Stern-Gerlach es la propiedad del momento magnético del átomo de plata. ¿Okay? Es la propiedad que determina la física del experimento de Stern-Gerlach. Eso es lo que se quería medir en física. Sí, el momento magnético. Y si usted mira los calculitos de Ehrenfest a mano, está calculando momentos magnéticos, está calculando los momentos magnéticos. Se reconoce el cálculo de los momentos magnéticos. Para simplificar un poco, ¿cierto? El momento magnético es un imán. Es un imán. Un momento magnético de un átomo, salvo los efectos cuánticos que vamos a ver y vamos a ver las diferencias, se puede pensar como un imán. Un imán porque lo vamos a pasar por campos magnéticos. Entonces es un imán y lo vamos a pasar por un campo magnético y vamos a ver cuál es la influencia de ese campo magnético sobre ese imán atómico, sobre ese pequeño imán atómico. Entonces la propiedad importante es el momento magnético. Así la llamamos los físicos. Es un vector. Pero resulta que hoy en día el momento magnético del átomo está relacionado a una propiedad más fundamental, y es por eso que se pueden reemplazar los átomos de plata por electrones o por otras partículas, comillas, parecidas, por otros objetos cuánticos parecidos, y es el spin. O sea, la propiedad fundamental es el spin. A la física, el experimento de Stern-Gerlach es la física del spin. ¿Okay? Y cómo se afectan unas partículas que vienen en vuelo, que tienen determinado spin cuando las ponemos en un campo magnético. ¿Okay? ¿Y cómo se pone el campo magnético? Se construye un electroimán. Aquí pareciera que el campo magnético es homogéneo. Esto es un error de mi dibujo. Este dibujo Eso es un tecnicismo. pero es un campo magnético inhomogéneo. ¿Okay? O sea, es un imán que no produce un campo magnético homogéneo. Es un campo magnético inhomogéneo. Y debido a la inhomogeneidad del campo magnético, ese imán siente una fuerza en la dirección del campo. Ese es el punto importante, digamos, la física. Si estuviéramos en el curso de Física 2, donde se estudian estos momentos magnéticos clásicos y la fuerza que sienten en campos eléctricos, entonces pasaría lo siguiente. Supónganse que el campo está orientado en esta dirección, ¿cierto? Que el electroimán está orientado en esta dirección. ¿Okay? Entonces el campo magnético está orientado en esta dirección. Por aquí hay un campo magnético. Y viene uno de estos imancitos. Y supónganse que el imán está orientado en esta dirección, aquí el polo norte, aquí el polo sur. Esta es la dirección del momento magnético, o del spin. Y cuando pasa por este electroimán, siente una fuerza que lo deflecta hacia arriba. En cambio, si va volteado, siente una fuerza que lo deflecta hacia abajo. Si pasa así, miren que esta es la dirección del campo magnético. Y esta sería la dirección del momento magnético del imán. Quiere decir que no hay ángulo y la fuerza en ese caso sería cero, entonces seguiría sin reflectarse. Si pasa así, o haciendo un ángulo, pues hay que hacer cálculo de vectores, entonces descomponer este pequeño imán en las componentes perpendicular y paralela y perpendicular, y entonces se deflectará una cantidad más pequeña. ¿Okay? Entonces eso es lo que le pasaría a esos momentos magnéticos si los pasamos por ese campo magnético. La respuesta de Faraday, ¿cierto? Si le preguntamos a Faraday qué era ese experimento, es unos átomos van a ser deflectados por aquí. Esta es la pantalla de observación. Otros átomos van a ser deflectados por aquí. Y por aquí va a tener la mayor concentración de átomos, porque claramente, como esto es una estufa, un horno, es un vapor, usted no controla la dirección con la que envía los momentos magnéticos, usted no la controla. Pues
van a haber muchos más en estas direcciones, en esta dirección y en esta dirección. La probabilidad de que en 100.000 átomos que tire, ¿cierto?, tenga uno con momento magnético hacia arriba o momento magnético hacia abajo es menor que tener un momento magnético, por ejemplo, en todo el plano en Kirchhoff, ¿cierto?, si este es el plano Z. Entonces la respuesta de Faraday es, por aquí tiene un manchón, los átomos que no se deflectaron, los átomos que se deflectaron más poquito porque venían inclinados, y por aquí en los bordes van a ver una pequeña traza del número de átomos que vienen paralelos o antiparalelos al campo. ¿Okay? Entonces eso es lo que regula la física del experimento de Steingerla. Y lo que acabamos de hacer es la predicción clásica, el análisis clásico de lo que haría el experimento. Pero hay que hacer el experimento. Hay que hacerlo. Aquí este electroimán es más bonito. Estos son los electroimanes de Harrison. Entonces los dibuja con puntita porque el campo magnético es inhomogéneo. Y hay que hacer el experimento porque esta es la visión clásica. Una pelotita, una partícula del átomo con un momento magnético que se deflecta. Pero vamos a ver que por el hecho de que a la escala que estamos haciendo el experimento, que es con átomos, se va a presentar un fenómeno cuántico que no nos va a poder concluir más esto. Esto definitivamente, esta es la imagen clásica del experimento, pero no vamos a poder concluir eso, que vamos a estar forzados a concluir algo muy extraño, como que las trayectorias del átomo se superponen en su carrera hacia el detector, de alguna manera muy extraña, para poder entender los resultados del experimento. Muy bien, aquí está de manera muy sucinta el resultado que se obtuvo cuando Steingerla hicieron el experimento y lo que ellos esperaban. Esta es la mancha que espera el físico clásico, esta es la mancha que espera Faraday. ¿Sí? La deflexión, esta manchita es como de intensidad, entonces mucha mayor intensidad en el centro y la intensidad disminuye a medida que me voy deflectando más. Estas son las direcciones de máxima deflexión. O sea, esto es, usted puede hacer el cálculo de que este ángulo, o sea, eso es lo bueno de esas ecuaciones, usted puede hacer el cálculo de que este ángulo corresponde al spin paralelo, completamente paralelo al campo, y de que este ángulo corresponde al spin completamente antiparalelo. ¿Okay? O al momento magnético. Y por eso no hay átomos por aquí y por aquí. Están ahí concentrados, una mancha central concentrada. Y eso es lo que observaron Steingerla. Dos manchas separadas y nada aquí. Nada en el centro. Una mancha aquí y una mancha aquí. ¿Cómo así? Si eso viene del horno. Lo que es muy obvio, ¿cierto? Miren el razonamiento del físico clásico, es muy obvio que de una colección aleatoria de espines, lo que vienen, ¿cierto? Usted no sabe cómo. Es mucho más difícil pillarse uno así que un montón por aquí. La gran mayoría tendrían que venir así. Pues ese resultado me dice que no, que de hecho no viene ninguno. Que de hecho no viene ninguno. Este es un esquema del resultado. Les voy a mostrar el resultado de verdad. Aquí hay otra figurita de uno de esos artículos que les mostré al principio. Está el horno, están los colimadores, ¿cierto? Está nuestro electroimán y aquí se ve la predicción clásica, la mancha continua y el resultado experimental, los dos punticos en la pantalla sin nada aquí, o sea, indicando que hay ausencia de momentos magnéticos en esta dirección. Y eso fue lo que dio el nombre de cuantización del espacio. Por eso se llama la cuantización del espacio. Se esperaba una distribución continua. Se esperaba una distribución continua de valores sobre la pantalla y solo habían dos valores, dos manchas separadas, ¿cierto? Entonces
Pauli, Einstein y todos ellos empezaron a decir, tenemos la cuantización del espacio. Tenemos la cuantización. Miren que de un continuo posible de valores de posición no es posible, solamente son posibles dos. No sabemos por qué, pero eso fue lo que dio el experimento. Una pregunta. Dime. Germán. Digamos, si hay suficiente tiempo, es algo que estaba diciendo que era un tecnicismo, pero de pronto no es tanto. Si espero mucho tiempo. Mucho tiempo ahí, todos los espíritus no tienen tiempo de organizarse para un solo lado y solamente hay una mancha en la dirección. Muy buena pregunta. Pregunta de un buen físico. O sea, si usted pone muchos imanes juntos y por alguna razón en el paquete que usted tiene imanes hay alguna dirección mayoritaria de uno, ¿cierto? De 1000 imanes hay 300 en esta dirección y los otros 700 están desordenados. Estos 300 empiezan a generar un campo para alinear a los otros. Y entonces dice, todos terminan alineados al final. No, porque el experimento se puede hacer con una densidad de As en la que usted, por ejemplo, pueda garantizar que está enviando un átomo por un átomo al tiempo. O sea, usted puede bajar tanto la densidad del As que inclusive puede llegar al límite. Hoy en día es posible, no he verificado los órdenes de magnitud del experimento original, pero hoy en día usted podría bajar la densidad atómica para hacerlo uno por uno. O sea que esa mancha que se forma, ¿cierto?, no es producto de la multitud que viene, sino uno por uno. Y usted espera un tiempo suficientemente largo para armar la manchita. Hay una condición crítica en el As bajo la cual usted puede, hay una densidad crítica bajo la cual usted puede considerar que los dos átomos no interactúan. Date cuenta que si los átomos están más separados que 1 milímetro, bueno, realmente la densidad crítica es del orden de los Armstrong. Si están más separados que esa densidad crítica, prácticamente no interactúan y sus momentos magnéticos realmente son los campos magnéticos que el uno ejerce sobre el otro y viceversa, son cero prácticamente. Entonces, hay una condición, ¿cierto? Es una buena pregunta. Usted puede bajar la intensidad del As, la densidad del As, y puede llegar al límite de pensar que los envía uno a uno. En el experimento original de Stinger no lo puede hacer, hoy en día lo puede hacer. Estas pistolas de electrones no son muy buenas para mandarlos de uno en uno, pero la que yo quería comprar era así. De a uno en uno. Ok. Y miren, este es el resultado original. Esta es una postal, ¿cierto? Intenten leer, está escrita en alemán. Esta es la postal que Gerlach le enviaba a todos los otros anunciando el descubrimiento. La que no sé cómo la imprimió, algún daguerrotipo, supongo. Y es una postal en donde imprimió el resultado experimental, ¿cierto? Y tiene anotaciones. Y esto era lo que le mandó a Einstein, a Pauli, se lo mandaron a... ¿Cuál era el físico americano más importante de la época? Bueno, lo mandaron a Chicago. Sí, pero exactamente. ¿Qué me dices? Sí, estoy pensando en el que iba a interpretar esto en términos de spin. Pauli le dijo que eso no valía la pena. Y el otro un experimentalista muy famoso. Bueno, pues esta es la postal. Ahí se ve, esta es la postal. Y aquí está el resultado experimental. Esto es la placa sin campo. Y esta lineecita es esta línea. Okay. Pero realmente está volteado. Y usted dice, y estas dos líneas son las dos manchas. Yo iba a rayar así. Esta y esta. Ya ni puedo. O sea, esa línea hay que verla así. Y estos puntos son las dos manchas. Lo que pasa es que el haz también se abre lateralmente, o sea, no solo viene así, sino que el haz
es gordo, o sea, tiene un área, entonces se abre ese punto. O sea, hay una parte que no pasa a través de los imanes. Ah, sí, pero eso no está visto ahí, ¿cierto? Entonces, aquí, si usted quiere ver esas dos manchas, que son estas dos aquí, estos dos puntos son estos dos puntos. Pero como el haz también crece en la dirección lateral, entonces hace eso. Pero estas dos manchas que corresponden a estas dos manchas son estos dos puntos. ¿Okay? Y entonces ahí están, estas son las fotos originales de Sterling Gerlach. Entonces ahí está la cuantización del espacio que conmocionó a ese. Entonces ponen el ancho y no sé qué, y ahí se puede calcular, de este ancho se puede calcular el momento magnético de los átomos de plata. Efectivamente es un cálculo para estudiantes de física, para examen de física 2. Esta es la misma foto limpia, pues limpia entre comillas, más con más contraste. Ahí está el contraste entre. Entonces ese es el resultado experimental. Estos son Otto Stern y Walter Gerlach. ¿Se acuerdan que el artículo, el primero que les mencioné, decía por qué un mal cigarrillo influyó en la física atómica? Aquí eran fumadores empedernidos de tabaco, los dos. Este es Gerlach, Walter Gerlach, aquí tiene un tabaco, y si usted mira con cuidado la mano de Stern aquí tiene un tabaco. Y resulta que para revelar la placa de los átomos de plata la tuvieron que soplar con el humo del tabaco que ellos fumaban continuamente. Y esta es una placa conmemorativa en la Universidad de Frankfurt, fue donde ellos originalmente hicieron el experimento. Gerlach era el que estaba en Frankfurt. Bueno, dicho sea paso, este fue el primer estudiante de Einstein, el primer asistente de Einstein. Lo persiguió Einstein se fue de su oficina de patentes, Einstein llegó para Praga, o sea, República Checa, en esa época parte del Imperio Austrohúngaro. Fue el primer. Ahora entiendo una cosa. ¿Qué? No, una anécdota. Otto Stern creo que fue el primero que hizo un radiómetro que funciona como es debido. Sí, no, pero fíjate, el radiómetro es famoso porque siempre funciona al revés. Siempre funciona al revés. Porque sencillamente en un aparato muy ordinario, con las técnicas de vacío que tiene en 1900, no pueden hacer suficiente vacío. Pero para hacer este experimento, uno de los requisitos de ese experimento es unas técnicas de vacío, pero excepcionales para la época. Entonces seguro por eso fue los primeros que hicieron un radiómetro. Y los experimentos de ácidos moleculares tienes que hacer mucho vacío, porque si no haces vacío las colisiones son enormes. La densidad atómica del aire me mataría a todos mis pobres átomos de plata que van en la colisión. Entonces tengo que hacer muchos detalles. El radiómetro es la veleta pintada con una cara blanca y una cara negra que usted le pone una linterna y empieza a mover. Se supone que la presión de los fotones es la que pone a mover eso, pero usualmente no es la presión de los fotones, es el gradiente de temperatura de la atmósfera del radiómetro. Esta placa está en la Universidad de Frankfurt con Sterling Gerlach, y si ustedes miran con cuidado la placa, está el experimento de Sterling Gerlach. ¿Cierto? Miren, está el electroimán, está el haz y está la boquita, esta boquita con la interpretación de las dos montañitas que son la cuantización del espacio. Entonces, y les hicieron un instituto en Alemania, ¿cierto? Eso era bueno estar en Alemania. Que si usted se llama Planck, pues fundan 100.000 institutos Max Planck o Fraunhofer. En este caso es el instituto.